Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo. Si Dios nos lo permite, hoy vamos a terminar el capítulo 3. Terminamos la sección del capítulo 3. Yo sé que se ponen tristes, melancólicos, sí. Está muy interesante, pero pues después seguimos con el capítulo 4. Y hemos venido hablando durante este capítulo un tema bien importante para la iglesia, para los ministros y también para la ley, que es ¿qué? Muy bien, reconocer la conducta de esos falsos maestros, ¿cierto? Y el apóstol Pablo durante casi todo el capítulo 3 nos está dando esas pautas, nos está dando esas pautas, esas instrucciones visibles por las cuales tienen los falsos maestros. Bien, y pues de tal forma que dice el apóstol Pablo, mire, la característica principal de estos falsos maestros, ¿cuál es? Amadores de sí mismo. De ahí viene todo lo malo. Amadores de sí mismo, y viene todo lo malo. Tanto que resisten a la verdad, que están en contra de la verdad, que están en contra de todos aquellos que enseñan la verdad. Pero lo interesante es que su agresión como tal, a veces es muy visible, pero a veces ¿qué pasa? No es tan visible. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, observa bien. Por ende, la iglesia le dice, observa bien. ¿Cierto? Y hoy vamos a terminar nuestro capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has conocido o has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Vamos, Señor, una vez más nos presentamos ante ti, con el propósito, Señor, de que seas tú dirigiendo, Espíritu Santo de Dios, seas tú guiando este culto hacia ti, seas tú guiando mis palabras, Señor, para que sea conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a reconocer siempre que mi audiencia primaria eres tú y vengo de parte tuya, Señor, para instruir a tu pueblo, a tu iglesia. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en estos últimos versículos podemos ver las últimas instrucciones que da el apóstol Pablo en este caso. Y este último pasaje lo he titulado, o esta última sección, Conducta del verdadero cristiano. Conducta del verdadero cristiano. Ya vimos la conducta de los falsos maestros, ahora tenemos que ver la conducta ¿de qué? Del verdadero cristiano. Versículo 13. Obviamente que aquí en el versículo 13 todavía no está la conducta del verdadero cristiano, ¿no? Pero pues iniciemos con el versículo 13, porque es la idea, va llevando la idea el apóstol Pablo. Bien, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a iniciar con la primera parte del versículo, malos hombres y los engañadores. Esto es una amarga realidad para todos los cristianos. Esto es una amarga realidad
para todo aquel que es llamado hijo de Dios y para todo aquel que guarda la conducta de un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber personas que se van a ir en contra de ¿qué? De nosotros, obviamente. Y lo vimos en la predicación pasada, cuando se fueron en contra de Moisés, Janes y Jambres, y dice Pablo, y hoy en día van a estar peor. Lo que dice el versículo 13 es que cada día que pasa, cada vez que se aproxima, día tras día, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esos engañadores, esos falsos maestros, esas personas que se levantan en contra de los verdaderos hijos de Dios, pues van a tomar más fuerza. Y van a atacar con más fuerza. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que van a engañar. Que van a engañar. No es de asombrarnos, y el apóstol Pablo advierte a Timoteo de que no se asombre cuando se levanten gente así. Cuando se levanten estos falsos profetas, falsos maestros, cuando se levante gente que esté en contra de la verdad del Señor. Le dice Pablo, no se asombre, Timoteo, porque va a pasar. Va a pasar. Y muchas veces, como les decía hace un momento en la reflexión, muchas veces nosotros esperamos ataques agresivos, violentos, pero en muchas ocasiones esos ataques contra el verdadero cristiano, contra el verdadero hijo de Dios, no viene de esa forma, viene de burlas. Viene de burla. Y le tomamos un ejemplo, y quiero que vayamos allá a este ejemplo, al ejemplo de Ismael con Isaac. Vamos primero a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 29. Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra de Dios: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu, así también ahora. Esta persecución no es nueva. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo no es nada nuevo. La persecución siempre contra el linaje del Señor, contra el linaje de la promesa, ha existido. ¿Por causa de qué? Del pecado del mismo hombre. Del pecado del mismo hombre. Y esta persecución pues la vemos con Ismael e Isaac. Pero ¿cómo perseguía Ismael a Isaac? ¿Será que lo perseguía con la espada para matarlo? En este caso, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 21, por favor de que lo tengan, lo leo fuerte. Génesis capítulo 21, versículo 8 y 9. Génesis capítulo 21, versículo 8 y 9. Y creció el niño y fue despechado e hizo Abraham un gran banquete el día que le fue despechado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Muy bien, aquí podemos ver la primera persecución contra el hijo de la promesa, y que es a través de ¿qué? De burlas. Fácil. La fiesta de la destetada, y Ismael se burlaba de Isaac. Y uno puede decir, pero bueno, yo no veo a nadie que se haya parado fuera de la iglesia o fuera del templo burlándose de nosotros, ¿cierto? Pero lastimosamente el cristianismo ha tomado o se ha desviado a tal forma que ya es una burla a los principios bíblicos como tal. Satanás en este momento no está atacando la iglesia así que uno puede decir, uy, mire cómo Satanás revuelca esa iglesia, no. Pero la estrategia que ha hecho y lo que ha utilizado es que ha puesto la iglesia tan mundana que es una burla para el mismo evangelio.
a la misma escritura, una burla. Y podemos ver que día tras día estas personas o estas congregaciones hacen show, hacen espectáculos, se inventan un poco de cosas que uno dice, pero que lo único que hace es que la gente que no conoce el verdadero evangelio, ¿qué haga? Se burle por culpa de ellos. Y lo que hacen es esa persecución, estos hombres malos y engañadores, engañan y dicen, mire, es que allá sí se ve el poder del Señor, allá sí hay, allá lo que hay es un circo barato que quiere animar a las personas, pero no está el verdadero mensaje del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y volvamos allá, Timoteo, se van a levantar y van a haber malos, mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, de mal en peor. Y podemos verlo. Hace unos días, yo a mi red social, a Facebook, y acabamos de terminar la Copa América, ¿cierto? Y entonces en una iglesia, no voy a decir el nombre, en una iglesia cuando se ve fue que el pastor se llevó su balón de fútbol y empezó a hacer espectáculo de fútbol, predicando acerca del fútbol, porque era el deporte del Señor. No puede decir, ¿pero cómo? O sea, irán de mal en peor. Y adivine qué hacía toda la congregación. Amén. Y juguemos fútbol en el templo. O sea, no es algo que nos debamos sorprender, sino que es algo que debemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para estar firmes en nuestra conducta como verdaderos cristianos, que ahora vamos a entrar a esa parte. Pero lo que quiero que tengamos siempre presente es que los engañadores irán de ¿qué? De mal en peor. Van a utilizar estrategias humanas, van a utilizar métodos carnales en los cuales pues lo único que van a hacer es traer gente carnal a su congregación, y lo único que van a enseñar es métodos carnales a su congregación, y van a tener congregaciones carnales. Pero la Biblia no solamente dice que irán de mal en peor, sino que dice, van a ser engañados, van a engañar, y van a ser engañados. Ellos mismos van a ser engañados. ¿Por qué van a ser engañados ellos mismos? Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vemos que ellos engañan, ¿cierto? Pero también dice que van a ser engañados. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Leo para ustedes. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en qué, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Engañan, pero también ¿qué van a hacer? Engañados. Y es lo que no comprenden esta gente. No conocen las Escrituras, pero no comprenden el poder de Dios. Dice un comentarista que el atributo de Dios que más debemos tenerle miedo es ¿a qué? A su santidad. A su santidad. Porque Dios no permite que haya pecado en su presencia. Ni permite que dentro del templo haya ¿qué? Es pecado.
Por eso nos manda a vivir vidas santas. Entonces, todos estos falsos maestros, toda esta gente que está en contra de la palabra del Señor, pues sencillamente engañan, sí, y vemos que engañan muy bien, y que utilizan muchas artimañas para engañar, pero ¿qué van a hacer al final ellos? Engañados. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que se van a creer toda esa mentira, en el cual Dios va a enviar un poder engañoso, porque Dios lo envía ese poder engañoso, para que se pierdan al final. Por cuanto no creyeron a la verdad. Por eso hace 8 días veíamos que el fin de ellos está cerca. Y que todos ellos van a ser descubiertos en su mentira. Y que su fin va a ser el mismo. Y aquí vemos cuál va a ser el fin de ellos. La perdición. La perdición. Según Timoteo 3. Entonces Pablo, aquí a Timoteo, lo que está haciendo es abriéndole los ojos y le dice, mire, lo va a ver, lo va a ver. ¿Va a haber hombres malos? Lo van a ver. ¿Se irán de mal en peor? Claro que sí, porque unos mueren y otros salen peores. Pero el fin de ellos, ¿cuál va a ser? Que van a ser también engañados. Engañados. Creen que por el camino que van están bien. Se están engañando a sí mismos. Pero su camino al final, ¿cuál va a ser? De muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos falsos maestros? ¿Y por qué sus congregaciones están tan llenas? Pues sencillamente por una sola razón. Porque el ser humano todo el tiempo está en contra del Señor. Y la ingratitud para con Dios crece cada día más. Por eso se dejan engañar tan fácilmente. Por eso pueden cualquier persona venir, decirle cualquier cosa y se lo llevan. Porque en sí no hay una firmeza en lo que dice la Escritura, sino que como están todo el tiempo con un sentido de ingratitud, como que, todo lo hago yo, todo lo he hecho yo, fácilmente le dicen lo que quiere oír y se lo llevan. Por eso hay tantos falsos maestros, por eso hay tanta gente dentro de esos templos. Porque no conocen y no quieren conocer la verdad. No estoy diciendo que todos vayan a ser condenados. Estoy diciendo que hay posibilidades de arrepentimiento y fe. Pero el fin de todos estos falsos maestros, ¿cuál va a ser si no se arrepiente? Ser engañados. Y lo lleva a la perdición. Versículo 14. ¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Conducta del verdadero cristiano. ¿Qué debe hacer un verdadero cristiano? Persistir. ¿Persistir en qué? En la doctrina del Señor. Es la idea que está tomando el apóstol Pablo. En la doctrina del Señor. En eso tiene que persistir el verdadero cristiano. Los falsos maestros no van a persistir, pero le dice Pablo a Timoteo, van a levantarse, van a ir de mal en peor, cada día va a ser más, pero Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Iglesia, persistamos en lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en nuestra vida? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Pablo aquí a Timoteo le está diciendo, mire Timoteo, no debe que equivocarse, sino que persevere y abra sus ojos y siga por ese camino. No desfallezca Timoteo. Son palabras de ánimo a Timoteo que le da Pablo. No desfallezca Timoteo. Indudablemente se le vendrán pruebas, indudablemente se vendrán falsos maestros, indudablemente habrá persecución, pero persiste tú en lo que has aprendido. En palabras más fáciles, persiste tú en la verdad del Señor.
¿Cómo dicen sus versiones? Diferente, Alonso. 14. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Gracias. Daniel. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Bien. Indudablemente esta es la verdadera prueba de nuestra fe. ¿Cuál? Cuando presentemos una infatigable resistencia a todos los ataques de Satanás. ¿En qué? En las enseñanzas que hemos aprendido. Esa es la conducta de un verdadero cristiano. ¿Fácil? Manejar una Lincoln, dice la propaganda. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo que vimos al inicio, en la reflexión de Romanos 8. No lo hacemos por nuestra fuerza, sino que el Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía y nos lleva a esta verdad. Los ataques son ciertos, pero nuestra carrera no debe ser alterada por esos ataques. Nuestra carrera debe que seguir por esos ataques. Aún en esos ataques debe que seguir. Porque nuestros ojos no deben estar puestos en el que nos está atacando, ni en las circunstancias que nos está rodeando. Nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En el Señor, en esa meta suprema. Por eso dice Romanos 8, y si hijos, también herederos, herederos con Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristianismo no es fácil, el cristianismo no es color de rosa, el cristianismo no es felicidad, francachela y comilona, no lo es. Es prueba, persecución, sí, la va a haber, pero nuestra mirada debe estar puesta siempre en el mismo, que es ¿en quién? Cristo Jesús. Y termina el versículo 14 diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo que de quién los has aprendido. Y es aquí algo interesante, porque es que Timoteo no solamente estaba en deuda con Pablo, sino que Pablo lo transmite más atrás. Timoteo estaba en deuda con varios. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién los has aprendido. Y no puede decir el texto, bueno, pero ¿de quién lo ha aprendido? Pues Pablo ya lo ha dicho, de quién lo aprendió. Pero vayamos allá, capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo. Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. De la mamá y la abuela. Exactamente. Timoteo tenía un legado de enseñanza bíblica, de instrucción bíblica, de instrucción de las escrituras. Y cuando estamos aquí en 2 Timoteo capítulo 3, vemos que varias veces se repite las escrituras, pero quiero aclarar que aquí no está hablando de los 66 libros. Aquí está hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Y algunos del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento todavía no se había compilado completamente. Es más, muchas de las cartas del Nuevo Testamento apenas se estaban escribiendo. Pero lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento para Timoteo y para toda la persona también es suficiente ¿para qué? Para salvar. Debe ser suficiente para salvar. Debe ser suficiente para creer y para salvar. Si no fuese así, su madre y su abuela no le habían enseñado a Timoteo ¿qué? Pues el Antiguo Testamento. Si no fuera así, pues no existiría el Antiguo Testamento, porque no hubiera necesidad.
Pero el Antiguo Testamento es tan hermoso que aún a un incrédulo, a un inconverso, se le puede enseñar el Antiguo Testamento y puede creer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Y vemos que tanto su abuela como su madre eran judías, verdadera judía, y conocían muy bien la ley, conocían muy bien el trasfondo de la ley, conocían muy bien toda la trayectoria y las promesas del Mesías, conocían todas las profecías mesiánicas, y todo ese conocimiento, ¿a quién se le había transmitido? A Timoteo. Por tal razón, cuando Timoteo escucha a Pablo predicar en Listra, ¿qué pasa con Timoteo? Sí, pues es fácil que comprender lo que Pablo estaba predicando. Es muy fácil, y es muy fácil aceptar esa verdad y seguir, porque ya lo sabía, ya lo sabía. Presento a la memoria la fe noticia que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Miriam, y en tu madre Ana. Yo también lo diría así, mi abuela Eloísa y en mi madre David. Claro, porque ha sido la instrucción. Muy bien. Entonces, Timoteo tenía todo un legado, todo un legado. Y ese legado pues tenía que persistir en él. Por eso Pablo vuelve y le toma a la memoria este legado de Timoteo y le dice, persiste en esta verdad. No desfallezca en esta carrera. No desfallezca frente a los ataques. No desfallezca frente a los falsos maestros que se levanten. No desfallezca aún dentro de los miembros de la iglesia aquellos que se levanten contra ti, sino que persiste tú en las enseñanzas que sabes. ¿Y cuáles eran? Vamos a ver. Preguntemos al texto. Bueno, ¿qué enseñanza sabe Timoteo? Versículo 15. De 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué enseñanza sabe Timoteo? Vamos a ver. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vamos a quedar hasta ahí. La costumbre judía era que los varones instruyeran ¿a quién? A sus hijos. Y la instrucción de los hijos la instrucción de los padres hacia los hijos comienza de la edad de ¿qué? De los 5 años. Pero en este caso, como el padre de Timoteo no era judío, sino que era griego, entonces su madre toma el rol de ¿qué? De instruir a su hijo. Por tal razón, Timoteo comienza su instrucción como judío, ¿en qué edad? A los 5 años. ¿Y qué le comienza a instruir? Pues las Sagradas Escrituras. Bien. Ese principio debemos que tenerlo claro, porque acordémonos que ya a la edad de 12 años, ¿qué pasaba con el niño? Según la costumbre judía. Tenía que ir a predicar. No, pues dejaba de ser niño y comenzaba a andar ¿con quién? Con los adultos, con los varones. Y seguía toda su formación, o sea, toda su formación como tal de un verdadero judío era que siempre adoctrinándose en qué? En el Antiguo Testamento o en las Sagradas Escrituras. Bien, en las Sagradas Escrituras. En este caso, Timoteo todo el tiempo tuvo instrucción de qué? De las Sagradas Escrituras. Todo el tiempo. Conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien la ley de Dios, conocía muy bien las profecías del Mesías, conocía muy bien el primer evangelio, el protoevangelio, conocía muy bien todo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, persiste en esta que conoces. ¿Que lo conoces desde cuándo? Desde niño. Jesús, cuando se le puso a María y a José, estaban predicando y era un niño todavía. Bueno, ¿cuántos años tenía ya? Sí, pero era cuando fue en el templo, 12 años. Ya 12 años. Sí. Bien. Entonces, hasta aquí podemos decir, bueno, pero desde niño lo sabe, ¿cierto? Pero ¿qué sabe? Has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Bien, para la salvación. Entonces, algo que nosotros debemos que tener claro es que el Antiguo Testamento
nos puede salvar. Y anteriormente solo tenían ¿qué? El Antiguo Testamento. Bien, vayamos a Lucas capítulo 24. A ver qué nos dice el evangelista Lucas referente al Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24. Versículo del 25 al 27. Y me van a ayudar las otras versiones. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bien, Alonso, su versión. Entonces Jesús les dijo: no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir antes? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Bien, Daniel. Sí. Jesús les dijo: tan tontos son ustedes que no pueden entender, porque son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tendría que subir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó por los libros de la ley de Moisés y siguió por los libros de los profetas. Gracias, amor. Entonces Jesús les dijo: que necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Sí, hasta el 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él. Amén. Aquí este es uno de los pasajes bien interesantes, porque nos enseña cómo predicarle a un inconverso y también nos enseña el poder que tiene la predicación del Antiguo Testamento. ¿A quién les está hablando Jesús? Porque esas son palabras de Jesús. ¿A quién se las está hablando? A dos discípulos. A los mismos discípulos, hombre, que estuvieron con él 3 años, que escucharon la verdad de boca de él, que una y otra vez él que hacía se remitía al Antiguo Testamento y se suponía que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con estos discípulos? Pues estaban tristes. Acordémonos que estaban en momentos de la muerte del Señor Jesucristo, y acordémonos que cuando Cristo se les presenta le dice: bueno, ¿por qué están tan así? Es que usted no sabe, es el único que por aquí que no sabe qué pasó. Y entonces Jesús comienza a enseñarle o a guiarlos nuevamente a través de ¿qué? Del Antiguo Testamento, mostrando todas las profecías del Mesías y todo lo que iba a pasarle a él. Y aquí interesante porque uno muchas veces, os lo digo personalmente, una vez lo dije en clase del seminario a los estudiantes, pero lo digo ahorita públicamente, uno muchas veces comparte las Escrituras y siempre se remite al Nuevo Testamento, como queriendo mostrar al Dios verdadero solamente en el Nuevo Testamento. Uno muchas veces lo remite a los Evangelios, otros he escuchado que lo remite a Santiago, otros a las cartas de Juan, y siempre dando argumentos en el cual pues se muestra al Señor ahí en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Dios desde dónde se revela? Desde Génesis. Entonces, si desde Génesis no podemos ver al Señor, pues no lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Lo que el Señor le está diciendo, desde Génesis. Entonces, amada iglesia, si queremos compartir las Escrituras, comencemos desde dónde?
Desde Génesis. Desde Génesis. Para eso, pues, ¿qué debemos que tener? Un buen conocimiento de qué? Desde Génesis. Un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ya cuando entra el Nuevo Testamento, acordémonos que cuando el apóstol Pedro habla de la revelación del Señor, ya ahí sí comprende que todas las Escrituras, nuevamente. Y cuando Pablo habla de todas las Escrituras, actualmente, pues es todas las Escrituras, los 66 libros. Pero en esta época estaba el Antiguo Testamento, por eso Jesús los llevó ¿dónde? Al Antiguo Testamento. O ahora nosotros que tenemos toda la Escritura, tenemos que comenzar ¿dónde? Desde el Antiguo Testamento y llevarlo ¿a dónde? Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Hay tarea? Claro que hay tarea. Hay un predicador que sacó un libro que dice la historia más maravillosa del universo. Y comienza ¿desde dónde? Desde Génesis. Mostrando todo ese pacto de gracia o de redención. Ay, iglesia, ¿ustedes qué sabía Timoteo? El Antiguo Testamento, muy bien. ¿Y qué sabía? Pues toda la obra de Cristo, todo lo que el Antiguo Testamento me señalaba de Cristo, todo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en los que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Has sabido las Sagradas Escrituras. Sabio para la salvación. ¿Por qué razón? Porque es que la Escritura me muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, me muestra a uno solo. ¿Que es quién? Cristo. Por eso lo puede hacer sabio para la salvación, porque conoce al Señor. Acordémonos por decirlo de alguna manera, cuál es el único requisito para ser salvo. ¿Creer en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Como dice la Escritura. Entonces por eso le dice Pablo, persiste tú en lo que has sabido, lo que has conocido, y que las Sagradas Escrituras te salvan. Ese conocimiento te salva porque conoces ¿a quién? Al Mesías. Conoces verdaderamente al Mesías y predicas verdaderamente ¿a quién? Al Mesías. No como los falsos maestros. Ahí mismo en Lucas 24, versículo 44 al 49. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí ¿a quién le está hablando? Jesús. Ya a todos sus discípulos, ya no a dos, sino a todos. Bien. Y les declaró desde dónde. Desde Génesis, pasando por los profetas, por el libro de Salmos, o sea, que toda la Escritura me lleva ¿a quién? A Cristo. Uno muchas veces, cuando estudiamos el libro en el seminario, cuando estudiamos el libro de Proverbios, decíamos que muchas veces el libro de Proverbios se toman como consejos del diario vivir. Por tal razón en muchas congregaciones no se predica el libro de Proverbios, porque pues no se ve como inspiración del Señor. Pero vemos que toda la Escritura me habla de quién, es Cristo, por el cual el consejo del Señor está ¿en dónde? En toda la Escritura. En toda la Escritura. Y era lo que sabía Timoteo. ¿Qué sabía Timoteo? Pues el Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, de lo que iba a padecer y del resultado de su padecimiento. Era lo que sabía. ¿Era suficiente para ser salvo? Claro que sí. Claro que sí, era suficiente.
Por eso, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y vayamos a San Juan, capítulo 5. Versículo 45 al 47. Dice: no penséis que yo voy a acusarle delante del Padre. Hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Otra versión, por favor, Alonso. Sí, señor. Dicen que soy yo el que los va a acusar delante del Padre, pues quien lo acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Moisés escribió sobre mí, pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Gracias. Delante del Señor, en el día final, el Señor no nos va a acusar. Y hay quien nos acuse. ¿Y qué es? Esta verdad. Esta verdad es la que nos va a acusar. Y en este caso específico, como no está en el Nuevo Testamento todavía, ¿qué le dice a los fariseos? Le dice: mire, la ley de Moisés lo va a acusar. ¿Por qué razón? Porque es que en la ley de Moisés, en los escritos de Moisés, ¿de quién escribió Moisés? De mí. Y si creyera lo que Moisés escribió, como lo dicen, creerían a mis palabras. Pero como no le creen a Moisés, no me creen a mí. Eso era directo. Y aquí, volvamos a Timoteo. Y aquí con estos pasajes, y con lo que estamos viendo en Timoteo, nos estamos dando cuenta del gran peligro de tomar el Antiguo Testamento a la ligera. Del gran peligro que estaban haciendo los falsos maestros de aquella época, porque estaban tomando las Sagradas Escrituras a la ligera. Estaban haciendo juego con ellas. Acordémonos cómo iniciaba 1 Timoteo. Esos falsos maestros que hacían genealogías como interminables, que sacaban cuentos, historias, utilizando ¿qué? El Antiguo Testamento. Pero a la verdad no aplicaban el sentido correcto de la ley del Señor. Entonces, aquí Pablo está diciendo a Timoteo: ten cuidado también de caer en ese error. Ten cuidado de caer en ese error. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, vemos que la fe como tal, dice Romanos, que viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por tal razón Timoteo tenía una fe ¿cómo? Genuina. Una fe genuina. ¿Por qué? Porque había conocido al Señor, sabía del Señor, sabía de todas las profecías que venían de parte del Señor, y sabía todo lo que iba a suceder y lo que pasó y lo que se estaba predicando actualmente. Lo sabía y por eso lo podía predicar con total seguridad. Y sabía Timoteo que si utilizaba mal el Antiguo Testamento, pues estaba utilizando mal ¿qué? El nombre del Señor. Entonces estos falsos maestros, la conducta de estos falsos maestros siempre es hablar mal ¿de quién? Del Señor, aunque utilice las Sagradas Escrituras. Pero si la utilizamos mal, pues estamos hablando mal ¿de quién? Del Señor. Entonces, versículo 13: pero persiste tú en lo que has aprendido, conducta del verdadero cristiano, persistir o continuar o seguir adelante en lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Pues las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Esta verdad, esta doctrina. Y veamos lo que hizo Jesús con los dos que iban camino de Emaús.
¿qué hizo? Cuando ellos se dieron cuenta, dice la escritura, que el corazón de ellos, ¿qué hacía? Ardía. Y ella misma dice, ¿no sentías eso cuando nos estabas compartiendo? Porque ¿qué hace la palabra de Dios? Arde nuestro corazón. Cuando estuvo con los 12, ¿qué dice? Fueron abiertos sus ojos y pudieron entender las escrituras. ¿Qué hace las escrituras? Abren nuestros ojos y podemos entenderla. Y es lo que dice el Salmo, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Pero no se queda hasta ahí. Sigue, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, o el todo de la escritura, se puede manejar de las dos formas. Toda la escritura o el todo de la escritura. Aquí lo que está haciendo Pablo es que sigue con las recomendaciones en forma breve y lo hace bajo dos principios, esas recomendaciones, que Timoteo la tenía que tener bien presente. Iglesia, y tengámosla bien presente. Primero, recomienda Pablo las escrituras por razón de autoridad. Recomienda Pablo las escrituras por razón de autoridad. Y segundo, recomienda Pablo las escrituras por razón de utilidad. De esa utilidad de que ella sale o emana de ella. Entonces, dos razones por las cuales recomienda la escritura Pablo: autoridad y utilidad. Vamos a verla. La primera, ¿cuál es? Autoridad. Vamos a ver si tiene autoridad o no tiene autoridad las escrituras. ¿Cómo inicia el versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya. Tiene autoridad. Toda la escritura es inspirada por Dios, o es exhalada o salida de Dios. O sea que nosotros, donde ese pasaje no existiera, y no existiera la primera de Pedro, ni los pasajes que sustente que toda la escritura es inspirada por Dios, pues uno puede quedar en la duda que si se somete o no se somete. Claro, porque uno puede decir, como dice humanamente, la gente dice, no, pero es que ese libro lo escribieron hombres. Y verdaderamente lo escribieron hombres. Eso no se puede negar. Dios utilizó a varones, ¿cierto? Y sus escritos están bajo la época, bajo la costumbre, bajo su carácter, o sea, el carácter de ellos influyó también la escritura. Pero, todo fue inspirado ¿por quién? Por el mismo Señor. Todo lo que está escrito aquí en esta Sagrada Escritura, en estos 66 libros, entonces, ¿qué es? La misma voz de Dios. ¿Qué hizo el Señor con estos varones? Sencillamente el Espíritu Santo los guió a escribir lo que el Señor decía. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Claro, por eso les viene diciendo, persiste tú en lo que has aprendido y sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue recomendando las Escrituras, y el versículo 16 la sigue recomendando. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, la autoridad que tiene las Sagradas Escrituras es una autoridad divina. Divina. En ese sentido, no hay poder humano que pueda levantarse en contra de las Escrituras. No lo hay. Por tal razón, cuando nosotros, los que estamos puestos en autoridad, predicamos las Sagradas Escrituras, debemos tener presente siempre que estamos delante de Dios y hemos sido enviados por Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar fielmente lo que las Sagradas Escrituras dicen. Si no tenemos eso en nuestra mente, sino que nos amamos a nosotros mismos, pasa como los falsos maestros. Empieza a enseñar cosas que no son, utilizando las Escrituras. Pero ¿cuál va a ser el fin de ellos? La perdición. Por eso la conducta del verdadero cristiano debe ser una sola: persistir en las Sagradas Escrituras. Persistir en esta verdad. Persistir en lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida cristiana, que es ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque es autoridad divina. Es autoridad divina.
Aquí no valga que no, pues yo acepto ciertas partes y otras partes no, y de todos modos, pues como no las acepto, pues no hay problema, no. Aquí como es autoridad divina, acepte, no acepte, de todos modos sigue siendo ¿qué? Autoridad. Sigue siendo autoridad divina. Y por esta razón, aunque siguiendo siendo autoridad divina, pues todo ser humano, toda persona debe que sujetarse a ¿qué? A esta autoridad. Gústele o no le guste. Quiera o no quiera. Crea o no crea. Va a pasar. Recomienda las escrituras por razón de autoridad. La vemos. Ahora por razón de utilidad. La utilidad que de ella emana. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. Entonces, cuando yo explico las Sagradas Escrituras, solo voy a utilizar las frases y útil. Cuando yo explico las Sagradas Escrituras, tengo que guiarme por esta consideración. ¿Cuál? Que ella es útil. Que ella es útil. Que aquellos que me escuchan pueden recibir provecho de la doctrina que yo enseño. Para eso es útil. O sea que primero lo recibo yo, ahora ustedes que me están escuchando lo reciben ustedes. Provecho de la doctrina que yo les estoy enseñando. Porque la Sagrada Escritura es útil. Y esa doctrina que yo les enseño es suficiente para la edificación de la vida de cada uno. ¿Por qué razón? Porque se está haciendo bajo todo el consejo del Señor. Por eso es útil. Si yo no tengo ese deseo de edificar, si yo no tengo ese deseo y no procuro la edificación de ustedes y la edificación mía, pues sencillamente lo que yo enseñe, aunque utilice las Sagradas Escrituras, va a ser un sacrilegio. Voy a profanar las Sagradas Escrituras. Voy a maldecir el nombre del Señor. Porque el propósito de las Sagradas Escrituras es la edificación del cuerpo del Señor, la edificación de la iglesia, la edificación de la grey. Si yo utilizo las Sagradas Escrituras solo para alimentar especulaciones o alimentar deseos de algo más, pues sencillamente no lo hago, no predico. Oro, porque la utilidad de la Escritura siempre va a ser ¿para qué? Para edificación del pueblo. Pero si no se utiliza bien, va a causar ¿qué? Destrucción al pueblo. Pero en el sentido verdadero, la Escritura es útil para edificar. Pero continúa. Seguimos viendo la utilidad de la Escritura. Entonces, primero pues utilizo la Escritura para edificar, ¿cierto? ¿Edificar qué? Con la doctrina que estoy enseñando a los oyentes. Y esta doctrina, pues, ¿qué hace? Enseña. Útil para enseñar, ¿cierto? Esta palabra en el original tiene como la idea de instruir o adoctrinar. ¿Bien? Entonces lo que me enseña la Escritura es la doctrina de Cristo. Si yo la enseño, pues ¿qué estoy haciendo? Adoctrinando a los demás. ¿A qué? En la doctrina de Cristo. Útil para enseñar. O sea, y esta instrucción no solamente se hace en la parte humana cuando alguien comete un error, sino que esta instrucción tiene que hacerse todo el tiempo. ¿Para qué? Para la vida eterna. O sea que por tal razón nosotros debemos que estar enseñando la Escritura ¿cuándo? Todo el tiempo. Porque es útil para enseñar, para redarguir. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea. ¿O no lo es? Cuando nosotros cometemos pecado y vamos a las Escrituras, ¿qué hace las Sagradas Escrituras?
Bueno, no he cometido pecado. Uy, esta iglesia es muy santa. Bueno, yo, en el caso mío, cuando yo voy, cometo pecado y voy a las escrituras, ella me redarguye. ¿Qué hace? Me muestra mi pecado. Me muestra mi pecado. Y no solamente me muestra mi pecado, sino que lo que hace es exponerlo a la luz pública. Eso es lo que hace la escritura. Y vayamos un momento a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso hace las escrituras. Si no ha hecho eso en sus vidas, pues o dos cosas: o son muy santos y no cometen pecado, que eso no es lo que enseña la Biblia, o todavía no han sido abiertos los ojos para entender. Pero cuando nosotros hemos sido instruidos, estamos en una relación con Cristo y seguimos persistiendo en esta verdad, cada vez que nosotros cometemos pecado y vamos a la escritura, ¿ella qué hace? Nos muestra ese pecado. Mire, actuó mal por esto. ¿Para qué? Para que al final nos arrepintamos. Y por eso, al fin de todo, es que nosotros confesemos nuestros pecados y ¿qué hagamos? Y nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que hace la Escritura, nos redarguye, nos corrige. Cuando hablamos de la idea de corregir, ¿qué se nos viene a la cabeza? Corregir, ¿cierto? Un acto físico en el cual levanta la mano y descarga el golpe. Pero bien, vamos al sentido de la palabra. Es enderezar, bien. La Escritura no solo expone y manifiesta nuestro pecado, ¿cierto? Sino que también muestra el camino de regreso a una vida piadosa. Eso es cuando habla de corregir. El redarguir nos muestra o nos expone nuestro pecado, pero en corregir, ¿qué hace? Nos muestra el camino para regresar a una vida piadosa. ¿Es útil o no es útil? Estamos viendo utilidades. Salmo 119, versículos 9 al 11, ¿qué dice? Muy bien. No, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿cierto? Con todo mi corazón te he buscado, no me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si vemos, siempre la Escritura nos está diciendo, mira, la Escritura va a revelar su pecado, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo, ¿qué va a hacer? Va a mostrar ese camino de regreso a la piedad, siempre. San Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿qué dice? San Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpiará para que lleve más fruto. No me voy a enfocar a explicar estos versículos, yo ya hice una predicación de todo San Juan 15, pero lo que quiero que veamos es que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿cierto? ¿Qué falta?
Para instruir en justicia. Las escrituras suministran adiestramiento positivo. ¿Qué quiere decir esto? Instruye a la persona día a día en la verdad del Señor. Eso es instruir en justicia. Cuando uno quiere que el hijo sea un hombre hecho y derecho para el Señor, ¿desde cuándo comienza a instruirlo? Desde la niñez. Exacto. Bien dice Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la idea cuando habla instruir en justicia. Esa es la idea. Tomar a una persona o coger a una persona y instruirla, alimentarla, adiestrarla. ¿En qué? En esta palabra. ¿Que esta palabra qué es? La justicia. Instruir en justicia. Esta palabra es la justicia. Porque muchas veces uno coge a una persona y la instruye en muchos aspectos, ¿cierto? Y la adiestra en muchos aspectos, pero no es en justicia. Pero cuando uno coge a una persona y la va alimentando y le va dando ese conocimiento de la verdad de Dios y día a día va dándole a conocer esta verdad, pues es una instrucción en justicia. ¿Bien? ¿Y todo esto para qué? Versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo recomienda a Timoteo de que persista en las Sagradas Escrituras? ¿Y qué es lo que nos recomienda a nosotros? Persistir en las Sagradas Escrituras. Esa es la conducta de nosotros. ¿Para qué? Pues sencillamente para el final. La recomienda por dos propósitos, por autoridad y por utilidad, ¿cierto? Pero todo se resume en el final, para que el hombre de Dios, ¿cierto? Y aquí hace referencia a qué. Ese es un término técnico de referirse o aplicar a un predicador oficial de la verdad divina. Para que el hombre de Dios, y esto ya lo vimos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, que habla también del hombre de Dios. Es un término en el cual el apóstol Pablo está utilizando para el predicador de las Sagradas Escrituras. O sea, que uno puede decir, pero estoy listo, ¿es solo para qué? Para los pastores y diáconos, ¿cierto? No, recordémonos que el oficio que el Señor nos mandó a nosotros, a todos nosotros como iglesia, ¿qué es? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, ¿qué más hago? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que cada uno de nosotros, en las áreas donde estemos, con lo que nos estemos rodeando, debemos ser ¿qué? Hombres de Dios. Bueno, pues cuando utilizo el término hombre, pues estoy involucrando a las mujeres también. ¿Señor? El género humano, sí. Debemos serlo. Hombres de Dios. Que estemos capacitados en ¿qué? En las Sagradas Escrituras. Como nosotros persistimos en las Sagradas Escrituras, pues conocemos las Sagradas Escrituras y podemos exponer fielmente las Sagradas Escrituras. Sí, justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando utiliza la palabra perfecto, quiere decir capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. ¿Y qué estamos llamados a hacer? Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿perfecto para qué? Para hacer todo lo que uno es llamado a hacer. ¿Y qué es lo que uno es llamado a hacer? Exacto. Que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Cuando vemos que hay un error, ¿qué hacemos? Presentar buena defensa. Muy bien. Controlar. Etcétera, etcétera. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta última frase lo que quiere decir que es capaz o está capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso. Ahí sí lo enfoca es al ministerio pastoral. Acordémonos que Timoteo está dirigido ¿para quién? Para pastor. Pero también hay aplicación ¿para quién? Para la iglesia. Pero cuando dice hombre perfecto, hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, lo está ya encerrando diciendo, mire, todo aquel que se levante a predicar en un púlpito, en una congregación, debe cumplir con todas las exigencias demandadas en las Sagradas Escrituras, que ya la hemos visto, la exigencia de los discípulos, de los obispos, pastores o ancianos, de los diáconos. La palabra de Dios no solamente logra que un varón cumpla con todos los requisitos, sino que viva una vida piadosa, que su conducta sea una conducta íntegra, sea que tenga una conducta de un verdadero cristiano. La palabra no solo logra esto en la vida del hombre, sino que lo logra en toda la congregación. O sea que la palabra de Dios logra en toda la congregación que se viva vidas íntegras, piadosas, justas. Y vayamos a la última cita. Pena, me salió el tiempo. Efesios capítulo 4. Versículo del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿a qué? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue. Eso es lo que hace la Sagrada Escritura. Por eso Pablo le ordena a Timoteo que su conducta debiese ser ¿cómo? Perfecta. De un hombre perfecto, que esté enteramente preparado para toda buena obra, que persista ¿en qué? En la verdad del Señor. Porque en el momento en que los pastores persistimos en la verdad del Señor y cada día crecemos en la verdad del Señor, pues así mismo la iglesia, ¿qué va a pasar? Crece en el conocimiento del Señor. Y a la medida que crecemos unánimes en el conocimiento del Señor, seremos ese varón perfecto a la medida de Cristo. Dos razones por las cuales se recomiendan las Escrituras: por autoridad y por utilidad. Nuestra conducta, ¿cuál debe ser? Persistir en las Sagradas Escrituras. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de conocerte un poco más, de mirar, Señor, ese consejo que tú nos has dejado y de ponerlo en práctica, Señor.
Bendice a cada uno de mis hermanos en la fe. Y ayúdanos, Señor, que la predicación no termine aquí, a las 11, Señor, sino que la predicación apenas comience en nuestras vidas. Cuando salgamos de aquí del templo, Señor, que seamos esas piedras vivas que tú nos has llamado a ser. Con el propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado y exaltado en medio de todas las generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Recuerden nuestras reuniones jueves, 6:30 de la tarde, domingo, 9 de la mañana.